Muy bien, y en esta ocasión vamos a tratar este tema que hemos titulado Identidad y les voy a invitar a leer San Juan 17:15. Juan 17:15, la lectura que tenemos hoy. Juan 17:15 dice lo siguiente, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La cita que tenemos en esta ocasión. Bueno, y como les acabo de decir, esta reflexión la hemos titulado Identidad. Eh, pues vamos a platicar un poquito así rápidamente de la adolescencia. Eh, y bueno, yo creo que todos más o menos tenemos un concepto, ¿no? Claro de lo que es la adolescencia. Aquí les comparto esta definición que dice que es un periodo de transición, ¿sí? Entre la infancia y la edad adulta. Hay un punto intermedio que se caracteriza, dice aquí, por cambios de tipo físico, psicológicos y sociales, muy marcados, muy significativos. Y en términos generales, dice más o menos, esto sucede entre los 10 y los 19 años. Y aunque no es, dice como una ley, ¿no? O sea, cada persona es diferente, puede darse incluso antes o terminar antes también, comenzar un poquito después y terminar después, ¿sí? Algo que caracteriza mucho esta etapa de la vida y como dice aquí que es un punto intermedio, ¿no? Entre la infancia y la adultez es la pérdida de identidad, ¿sí? Algo que tiene que ver con nuestro título, ¿no? La pérdida de identidad, es decir, el chico o la chica no saben muy bien qué son, ¿sí? O cómo se les puede llamar, cuál es su lugar en este mundo, ¿no? O sea, no sabe, por ejemplo, si es un niño todavía o no, ¿sí? Otros, no saben si ya son adultos o no. Sí, hay una pérdida de identidad. No hayan, como decíamos ahorita, su lugar en este mundo. O sea, todavía no saben muy bien lo que quieren de su vida, no saben, el rumbo, ¿no? Que deben de tomar. Y como la palabra lo dice, ¿no? O sea, se adolecen de muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que se siente o la persona siente que le hace falta, ¿no? Mucha desorientación, ¿sí? En muchos sentidos. Y otra característica también de esta etapa, es que el adolescente es muy dado a dar la contra, ¿sí? En todo lo que hace, ¿no? O más bien lo que le dicen que haga o no haga. Por ejemplo, bueno, especialmente de parte de los papás, ¿no? Papás y maestros, o sea, las figuras principales de autoridad en esa edad. Si tu papá, si tu maestro te dice no hagas, a ver si se acuerdan ustedes qué hacíamos, ¿no? Si éramos muy obedientes o, o cómo actuábamos, ¿sí? A lo mejor, bueno, se puede dar el caso de que sí, ¿no? Pero generalmente, si al adolescente le decimos no hagas, parece ser que le dimos que la orden contraria, ¿no? Y lo va a hacer, ¿sí? Si le decimos que haga algo, normalmente no lo va a hacer, ¿sí? Entonces es como, eso es una etapa, ¿no? También de cierta rebeldía, este, precisamente por todos los desajustes que hay, ¿no? Y la desorientación que hay en muchos aspectos de la vida, como acabamos de ver, tanto físicamente, psicológicamente, socialmente. Y esto hace también que empiece a haber como una cierta desconexión, ¿no? Con los padres, con toda figura de autoridad. Y, y también se pierde un poquito la admiración, ¿sí? Por los padres, especialmente, que un tiempo antes los veíamos como héroes, ¿sí? Los que todo lo podían, ¿no? Y todo lo sabían.
como que en esa etapa empezamos a notar detalles, ¿no? En los padres que decimos, bueno, creo que no sabe tanto, ¿no? Creo que no es lo que yo esperaba, mi papá y mi mamá. Y o lo que pensábamos, ¿no? Y y no sé, ¿cómo podemos decir? Este golpe, ¿no? De la realidad, empieza a ser como que trates de no ser, ¿sí? Porque antes tú querías ser como tu mamá, como tu papá, y en esa etapa como que ya no quieres ser eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya empiezas a notar, los defectos de tus padres, ¿sí? Y como que tú dices, no, entonces yo no quiero ser así, ¿no? Yo antes quería ser como mi mamá, ya no quiero, dice la chica, ¿sí? Entonces, es como una proyección, ¿no? Y por eso como que el chico y la chica se hacen este, como pues, rebeldes, ¿no? Como decimos, o sea, como que no quieren parecerse ya a a sus padres, no quieren hacer lo que les dicen, no quieren, ser como ellos y, las actitudes las hacen sin razonar, simplemente es como decimos, dar la contraria, ¿sí? Como un mecanismo de defensa, ¿no? Y saben que en muchos aspectos, y especialmente en este que estamos viendo aquí, el cristiano se parece un poquito al adolescente, ¿sí? O nos parecemos muchas veces a los adolescentes. Y esto tiene que ver, igual que en la adolescencia, con nuestra falta de madurez en lo espiritual. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, vamos a leer aquí un par de citas. Les voy a invitar a buscar ahí en sus Biblias. Eh, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 2, ¿sí? En la carta de Colosenses 3:2, ¿sí? Le voy a dar lectura. Dice lo siguiente. Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un texto muy cortito, yo creo que muchos lo ubicamos. Pongan su mirada en las cosas de arriba, dice, y no en las de la tierra, ¿sí? Vamos a leer el siguiente texto. Es algo similar. Primera carta de Juan, capítulo 2 versículo 15. Primera Juan 2:15 dice así. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Y si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Les digo, son algo parecidos, ¿no? Estos textos. El primero nos dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Juan nos dice, no amen el mundo ni las cosas que hay en él. Dice, porque si alguno lo hace, si alguno ama al mundo, dice, entonces el amor de Dios no está en él, no tiene el amor de Dios. Y cuando leemos esto, les digo, esto refleja un poquito, o tiene mucho que ver con la forma en que somos a veces los cristianos. Este, Empezamos, bueno, o cuando conocemos de Dios, sí, a lo mejor ustedes recuerdan, obviamente se nos dice, ¿no? Que, bueno, estamos como comenzando una nueva etapa, una nueva vida, ¿sí? Y que todo lo que éramos hasta ese momento, tenemos que abandonarlo, ¿sí? Tenemos que dejarlo atrás, ¿sí? Y a partir de ese momento intentamos vivir precisamente una nueva vida, ¿no? O sea, como que automáticamente decimos, bueno, todo lo que yo hacía, lo que pensaba, la gente con la que me juntaba, todo eso tengo que desecharlo, ¿sí? Si quiero seguir a Jesús y a partir de ese momento. Y es que a veces no nos explican bien, ¿no? O malentendemos nosotros mismos lo que nos quiere decir Dios. Y estos textos los usamos mucho, ¿no? Cuando damos consejos, ¿no? Es que no hay que amar que al mundo. Hay que tener nuestra vista donde, en las cosas de arriba, no en las de aquí, ¿sí? Y eso causa, ¿sí? En nuestra
en nuestra vida muchos problemas, ¿sí? ¿De qué tipo? Bueno, miren, algo que tiene que ver con esta palabra, el dualismo, que es un pensamiento dualista, vamos a ver. Dice, el pensamiento dualista es una forma de entender la realidad que divide el mundo en dos categorías, ¿sí? O sea, una forma de ver la vida, dice que tiene que ver con dos caras, ¿no? De la moneda, dos lados. Obviamente opuestas, dice aquí, y mutuamente excluyentes. O sea, si escojo una, desecho la otra automáticamente, ¿sí? Dentro del cristianismo se ha metido esta idea, ¿sí? Y no es nuevo, o sea, esto ya tiene siglos y siglos. Y no lo hemos podido eh, erradicar del todo, ¿sí? De la iglesia. Este es un pensamiento, que viene desde los griegos, desde los filósofos griegos, ¿no? Como, Platón. Platón, él era un impulsor de este tipo de pensamiento, ¿sí? De ver la vida con desde dos ángulos, ¿sí? Uno que era, él decía, ¿no? El mundo material, ¿sí? Y el otro lo espiritual. Y obviamente se contraponían, ¿sí? Uno era bueno y el otro malo, ¿sí? O sea, lo espiritual era lo bueno, lo material, lo físico era lo malo. Y de ahí, por ejemplo, surge por ejemplo, este tipo de imágenes que vemos aquí en la pantalla, siempre en relación, por ejemplo, a las decisiones, ¿no? Que tomamos todos los días. Esto lo ilustran mucho, ¿no? Así usted lo puede ver en películas, en las caricaturas, ¿sí? Donde aparece por ahí de un lado que un angelito, del otro lado un diablito, ¿sí? Este, o sea, siempre dos caras, ¿sí? Dos maneras opuestas, ¿no? De ver la vida. Sin embargo, nuestra vida es mucho más compleja que eso, ¿sí? Hemos sido muy cómodos, ¿sí? Al tratar ah, ¿cómo se puede decir? De, de reducir todo a dos ideas nada más, ¿no? O a dos caminos, ¿sí? Porque también a veces malentendemos, ¿no? Muchas declaraciones que nos hace Dios a través de su palabra, que no analizamos bien y entonces decimos, ah, bueno, pues así es, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia hay una idea, ¿no? De que eh, hay dos caminos, ¿se acuerdan? Que expuso por ahí Jesús, un camino ancho, uno angosto. Y entonces como que creemos que todo en la vida se reduce a eso, ¿sí? Y esto va un poquito más allá, o sea, no todo aplica a esta idea, ¿sí? Digo, esta idea, era propia de este pensamiento, ¿no? Que impulsó mucho Platón. Eh, ¿Cuál es el problema? Dijimos ahorita, bueno, el problema de malentender muchas cosas, ¿sí? Nos lleva a esto, al dualismo. Y el dualismo nos lleva así también a, ¿qué creen? Aquí está otra palabra que seguramente conocemos, al legalismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros reducimos todos los aspectos de nuestra vida, a dos perspectivas nada más, en lo espiritual, nos convertimos en legalistas, ¿sí? Y el legalismo trae consigo un montón de consecuencias, también es como una cadenita, ¿sí? Una cadenita de situaciones que, si no las notamos a tiempo, pues nos van a amargar la existencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el legalismo trae consigo, dice aquí, la culpa, la infelicidad, frustración, la crítica, la intolerancia, ¿sí? Y esto hace que nuestra, ¿cómo les diré? Nuestra persona, lo que reflejamos pues ante el mundo sea muy poco atrayente,
¿sí? Que lo que se supone que ofrecemos, ¿sí? Que es lo máximo, ¿sí? La posibilidad de vivir para siempre, no que nosotros lo ofrezcamos, ¿no? Sino que Dios nos envió a esto, a predicar, ¿no? El evangelio, las buenas nuevas, de la salvación, pues no suene nada atractivo para la gente porque nos ven y dicen, pues no hay mucho que envidiarles a estos, ¿no? Y nos ven ahí con la cara de pocos amigos, ¿sí? Con el ceño fruncido siempre, señalando a los demás, criticando, siendo intolerantes, ¿sí? O sea, no nos ven felices y luego nosotros vivimos siempre con la culpa, ¿sí? De estarle fallando a Dios. O sea, se fijan cómo se va haciendo larga, ¿no? Esta cadena de situaciones porque decimos es que no podemos que amar al mundo. Ahí lo dice la Biblia muy claro. Sí lo dice, sí. Pero parece que no lo entendemos al 100%, ¿sí? Aunque podamos decir, bueno, y qué de extraordinario tiene esa frase, ¿no? Como para no entenderla. Bueno, pues es mucho más profunda, ¿no? De lo que podamos pensar. Y también la expresión que leímos ahorita que dice de, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Y hay muchas frases similares, ¿sí? Que automáticamente a nosotros nos hacen pensar que tenemos que cortar toda relación con nuestra vida pasada, ¿sí? Personas, actividades, trabajos, no sé, lo que sea, todo, ¿sí? Hay que desecharlo y comenzar de nuevo, ¿sí? Ahora con la gente de la iglesia, con cristianos, con gente que piensa como yo, que tiene las mismas metas que yo en lo espiritual y empezamos a nosotros mismos, ¿cómo se dice? Separarnos, ¿sí? De todo. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:16. Necesitamos entender algo más. 1 Corintios 2:16, ¿sí? Eh, bueno, primero tenemos que entender cuando nos dice ahí, eh, Pablo, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿qué significa eso? Porque podemos decir, bueno, pues nos está diciendo que no tengamos relación con lo terrenal, que desechamos todo lo terrenal porque no importa, solamente importa lo celestial, lo de arriba, ¿sí? Eso lo que nos quiere decir Pablo? Y Juan dice que no amemos al mundo, entonces tenemos que separarnos, ¿no? Totalmente de las cosas de este mundo, no hay que tener que contacto, es lo que hacemos, ¿no? Empezamos como que este, a, de alguna manera, bueno, a lo mejor tratar de ignorar, ¿no? Todo lo que hay a nuestro alrededor o empezar a desecharlo, ¿no? Si es que ya soy parte de eso o he sido parte de eso, empezar a desechar cosas, ¿no? Y empezamos eh, a intentar hacer cambios en nuestra vida muy radicales, ¿sí? Hay quien dice, "Bueno, ya voy a tirar todas, no sé, todos mis discos de música, ya voy a tirar la tele, porque ya soy cristiano, ¿sí? Ya no puedo tener relación con quién, con el mundo. Hay personas que han hecho eso, ¿no? A lo mejor a ustedes les ha tocado ver algo así. Este, que puede ser algo muy sincero, ¿sí? Pero no es lo que Dios espera de ti, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 16. 1 Corintios 2:16, miren lo que nos dice por aquí. Dice, hay una frase aquí muy interesante, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Dice Pablo, ¿quién puede conocer la mente de Dios? Y luego dice una declaración, que nos puede sorprender a muchos. Dice, bueno, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo.
y lo dice con total seguridad. Dice, al menos él se cuenta y dice, tenemos la mente de Cristo. Para poder nosotros entender la vida, ¿sí? En su esfera correcta, o desde su ángulo correcto, necesitamos hacer esto, ¿sí? O sea, necesitamos obtener la mente de Cristo. O sea, ver las cosas como lo hace quién. Cristo, como lo hace Dios, ¿sí? Este, y para llegar a eso, bueno, eso es un desafío, ¿sí? Para llegar a tener la mente de Cristo significa que has llegado a cierta madurez. Y ahorita hablábamos de lo que es la adolescencia, ¿no? Algo que a muchos nos cuesta, ¿sí? Porque para llegar a ese grado de madurez, pues se requiere mucho trabajo de nuestra parte. Obviamente también de parte de Dios, pero Él no nos toca con una varita mágica. O sea, se requiere se requiere de tiempo y de esfuerzo, ¿sí? Para que tú puedas decir, yo tengo la mente de Cristo. Yo veo las cosas como Dios las ve, desde el ángulo del que Dios las ve, ¿sí? Este, necesitamos una transformación primero, ¿sí? Necesitamos que Él viva en nosotros. Em, Miren, porque podemos decir, bueno, ay, ¿cómo se puede obtener la mente de Cristo? Eso es una blasfemia, ¿no? No, o sea, ese es el desafío, ¿sí? Llegar a tener, dice, llegar a ser como Él, ¿sí? Ese es nuestro reto. Obviamente en esta tierra no lo vamos a lograr, pero Él nos deja muchas pautas, ¿sí? En su palabra para que esto se vaya dando en nosotros de manera parcial, ¿sí? Tal vez no completamente, porque nunca lo vamos a alcanzar aquí en la tierra, pero nos da una idea, ¿no? De cómo ve él las cosas. Y, por ejemplo, en su palabra nos habla y nos dice y nos ha declarado, también como dice ahí en Miqueas, lo que es bueno, ¿sí o no? Sabemos lo que es bueno, porque ahí lo dice su palabra. Lo que Él espera, dice aquel texto, ¿se acuerdan? Lo que espera de nosotros, Dios, lo que es bueno, ¿sí? Creo que Dios es muy claro en eso, ¿sí? También por consecuencia nos declara en su palabra lo que es malo, lo que no le agrada, lo que Él no tolera, ¿sí o no? Lo dice también muy claramente. O sea, nos da estas dos, perspectivas, lo bueno y lo malo. Por ahí hay muchos textos, ¿no? Que nos orientan respecto a esto. Eh, las consecuencias, ¿no? También nos explica, ¿no? Si haces esto, si sigues lo bueno, vienen resultados, ¿no? Hay consecuencias, obviamente positivas. Si hacemos lo malo, también vienen cosas que negativas. Pero no se queda nada más aquí Dios en lo bueno y lo malo, como decíamos ahorita, ¿no? En dos formas de ver la vida nada más, sino que Él todavía va más allá. Y si nosotros estudiamos bien su palabra, nos daremos cuenta que habla de, como dice aquí Pablo, de las cosas de arriba, lo celestial, lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Exclusivamente con Dios, lo santo. También ahí nos lo ha declarado en su palabra, ¿sí? Y como dice ese texto que leímos ahorita, también nos dice o nos habla de las cosas terrenales, las cosas de la tierra, los asuntos de este mundo. Así que al menos nos presenta ahí cuatro puntos de vista, ¿sí? Para poder entender que todo nuestro entorno, ¿no? Todo lo que es la vida, ¿sí? Generalmente nosotros le digo, nada más lo reducimos a dos cosas, ¿no? O es bueno o es malo, o es de Dios o es de Satanás. Y no todo aplica así, ¿sí? Este, lo bueno y lo malo, bueno, les digo, ahí está muy claramente, ¿no? Las cosas celestiales, pues también, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, ¿sí? Este, con nuestra relación con Él, ¿sí? Nuestra comunicación con Él.
las cosas eternas, ¿sí? Las promesas de Dios de una vida que mejor, todo lo que podamos conocer de lo que es Dios, ¿sí? O de quién es Dios, dónde vive, cómo vive, su manera de actuar, su amor, su carácter, etcétera. Todo eso es lo eterno, lo celestial. Lo terrenal, como dice ahí Pablo, ¿no? De las cosas de arriba y las de abajo, podemos decir, bueno, ¿y cuáles son esas? ¿Sí? Nosotros automáticamente, aquí es donde está nuestro problema, ¿no? Como que encerramos estas cuatro cosas en dos, porque decimos, bueno, lo celestial pues es lo bueno también. Y lo terrenal, automáticamente, ¿qué? Lo malo, así lo deducimos nosotros, ¿no? Y no, o sea, las cuatro cosas son ¿qué? Muy diferentes, ¿sí? Y les digo, a nosotros nos gusta pues simplificar todo, ¿no? Y decimos, bueno, pues de una vez metemos aquí lo celestial en lo bueno, lo terrenal en lo malo, y asunto arreglado. Pero este es un gran problema, ¿no? Que, como les decía ahorita, nos desencadena en nuestra vida un montón de situaciones que no es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Y hace que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual sea un martirio, ¿sí? Nada que ver con lo que Dios espera realmente. Y nos empezamos a volver personas muy desagradables para los demás, personas amargadas, personas frustradas, personas este, mm, eh, que se sienten como fracasados, culpables ante Dios y que como de alguna manera queremos sentirnos bien, nos sentimos muy mal y queremos mejorar esa situación, bueno, empiezo a fijarme en los demás, ¿no? Y digo, bueno, mira, aquel es más malo que yo. Y empiezo a señalarlo, ¿sí? Y ya digo, bueno, al menos hay alguien peor que yo y ya yo no me siento tan mal, ¿sí? Y trato de que la atención se fije en esa persona que es más mala que yo, ¿sí? Por eso señalamos, porque para que los demás se fijen más en él que en mí, ¿sí? Y entonces tenemos que entender esto, mira. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Ahorita que leíamos este texto, ¿no? O las cosas de arriba, las cosas celestiales. Bueno, por ejemplo, en donde podemos involucrarnos nosotros de las cosas de Dios, bueno, podríamos decir, bueno, pues es nuestro momento de comunión con Dios en la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Cuando voy al culto, cuando oro, ¿sí? Mi vida de oración y el estudio, ¿sí? O sea, el estudiar su palabra, ¿no? Nuestra vida devocional. Esas son las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, hay más, pero pues le corresponden a Él, pero donde yo puedo intervenir, puedo participar, pues son en estas, ¿no? En cómo puedo, interactuar con Él, comunicarme con Él, ¿sí? Esas son las cosas de Dios. Y el texto nos dice, pongan su mirada que en las cosas de Dios. Sin embargo, si nosotros analizamos nuestra vida, nuestra rutina diaria, nos vamos a dar cuenta que las cosas de Dios ocupan un porcentaje mínimo en nuestro día a día, ¿sí o no? ¿Cuántas veces voy a la iglesia? ¿Cuánto tiempo voy a la iglesia? ¿Cuánto, no sé, una hora, 2 horas y a veces ni siquiera estoy durante el programa completo, ¿sí o no? O llego después o me voy antes. ¿Cuánto tiempo dedico a la oración? ¿Cuánto tiempo al estudio de su palabra? Si lo analizamos fríamente, es un porcentaje muy pequeño de tiempo, ¿sí? Que utilizamos en las cosas de Dios, ¿sí o no? Por muy cristianotes que nos creamos, el tiempo que dedicamos a las cosas de Dios, así como si lo entendemos así, es mínimo, ¿sí?
Y entonces aquí entramos en un problema, si lo entendemos de esa forma, ¿no? Ese texto. Porque dice, no, no hay que poner la mirada en las cosas de aquí, sino en las de Dios. Y entonces ahí es donde empieza la culpa, donde empieza la frustración, el enojo, la crítica con los demás, porque pues, o sea, y el resto del tiempo, ¿qué voy a hacer? Yo no conozco a nadie que se la pase las 24 horas del día en la iglesia, orando ni estudiando la Biblia. Y si lo conocen, preséntenlo, ¿verdad? Para tomarnos una foto con él. No, no existe. Entonces, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Lo ocupamos en las cosas de qué, las que dice el resto del texto, lo que dice, en las cosas de la tierra, ¿sí o no? ¿Cuáles son las cosas de la tierra? Donde participamos nosotros. En la escuela, aquí tenemos una lista, el trabajo, los amigos, la familia, los proyectos personales, ¿sí? Nuestros proyectos y planes personales. En la recreación, actividades recreativas, ¿sí? Eh, Participamos de una cultura, entonces, y entre muchas otras cosas, ¿sí? Estas son las cosas del mundo. Ahora, ¿quién de nosotros, les digo, por muy cristianos que nos creamos y muy espirituales, quién de nosotros no pone su mirada en estas cosas? No sé si estén levantando la mano, ¿verdad? Pero yo creo que no. Yo creo que todos nos inmiscuimos a profundidad en todo esto, ¿sí o no? En las cosas de la tierra. Y les digo, y entonces cuando leemos que Dios nos dice, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba, o las cosas eternas, en las cosas celestiales, entramos en conflicto, ¿sí? Y decimos, bueno, pues, ay, pues, ¿y cómo le hago, no? Si tengo hijos, tengo familia, tengo un trabajo, ¿y cómo le hacemos para equilibrar eso? Si nada más voy un día, a la iglesia, o dos, y luego voy un ratito, nada más, no voy todo el día. Y luego, pues casi no oro, pues, nada más en la mañana y rápido porque me tengo que ir a mis actividades. Y de estudiar, pues no, prácticamente no tengo mucho tiempo. Y entonces, digo, empezamos a vivir con culpa y frustrados porque decimos, es que no doy el ancho. Dios pide demasiado, ¿sí? Dios se va a enojar conmigo porque realmente no le estoy sirviendo como Él espera. O sea, esta es una manera muy tonta de vivir o de ver la vida, ¿sí? Y luego pasa que, como decíamos ahorita, intentamos, ¿sí? Como decimos, bueno, tenemos que equilibrar esto, ¿no? Intentamos soltar cosas, ¿no? Alejarnos de cosas, de personas como para agradar a Dios, ¿no? Decimos, ya dejé a esos amigos, ya dejé de hablarle a mi familia, porque ya soy cristiano, ya dejé ese trabajo, ¿sí? Ya tiré todos mis discos de música, ya quemé los libros que leí antes, porque no son espirituales. Y eso como que automáticamente nos empieza a hacer sentir un poquito mejor, ¿sí? Porque decimos, bueno, es que Dios quiere que me aparte del mundo, ¿sí? Empezamos les digo, eh, a intentar hacer cambios en nuestra vida, en nuestro aspecto físico incluso, ¿sí? Nuestro arreglo personal, este, intentamos dar la contra a todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Así como los adolescentes que decíamos ahorita. De manera que si, de pronto se pone de moda la ropa blanca, ¿qué hace el cristiano? Pues tengo que dar la contraria, tengo que ser diferente, porque eso se me ha enseñado, ¿no? Hay que ser diferente. Así que me voy a vestir de negro. Eso hacemos. A lo mejor se les hace algo exagerado, pero eso hacemos, ¿sí?
Si nos dicen que, o si está de moda peinarse con los pelos parados hacia arriba, ¿qué hace el cristiano? Pues para abajo, para un lado, para donde sea menos para arriba, ¿sí? Intentamos dar la contra y automáticamente empezamos a rechazar todo lo que no tenga nada que ver con Dios, ¿no? Lo que tenga que ver con la cultura, con especialmente, ¿no? La cultura, las modas. Eh, Porque es una forma que nosotros utilizamos de compensar, ¿sí? De llenar esos vacíos que tenemos, de acallar esa vocecita, ¿no? Que me dice, no estás dando que el ancho. Y creemos que esa es la forma de agradar a Dios, ¿no? Y empezamos a hacernos conocidos por el mundo como los que no hacemos, ¿sí? Los que no vamos, los que no decimos, los que no queremos, ¿sí? Nos quedamos la contra todo. Pero nadie nos conoce por lo que somos, ¿sí? Porque no tenemos identidad. O sea, empezamos a perder la identidad en esa transición, ¿no? O sea, cuando conocemos a Dios, vemos que hay que un choque, ¿no? Ahí, y ya no sabemos ni qué onda, ¿sí? Como los adolescentes, no sabemos a dónde pertenecemos. Y entonces como escuchamos que hay que aborrecer al mundo, que hay que rechazar al mundo, que no puedo amar al mundo, que tengo que poner mi mirada solamente en las cosas de Dios, les digo, empieza a haber un conflicto en nosotros, ¿no? Y no hallamos cómo hacerle para que eso se dé. Y hacemos las cosas todas a nuestra manera, ¿no? Y como lo entendemos, como nos lo han dicho que es, pero nunca acudimos a Dios, ¿no? Para que Él pueda, este, ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos a madurar espiritualmente y que podamos ver las cosas como Él las ve. Ahorita mencionamos cuatro aspectos, ¿no? Él ve las cosas desde estos puntos de vista, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿sí? Lo celestial, las cosas de arriba, las cosas eternas y las terrenales, ¿sí? El cristiano nada más lo ve así. O es bueno o es malo. O se vale o no se vale. O es de Dios o es del diablo. No hay de otra. ¿Sí? Ahora, ahorita, por ejemplo, aquí vimos una lista de cosas, de las cosas del mundo. O sea, ¿cuánto de esto, por ejemplo, usted puede decir, eso es del diablo totalmente? Y hay que alejarnos de todo eso. Porque esto es lo que ocupa más nuestro tiempo y nuestra vida, ¿sí o no? Más que las cosas de Dios. Pero ¿cómo puedo dejar, por ejemplo, a mi familia, a mis amigos, a mi trabajo, la escuela, mis proyectos, porque son las cosas del mundo y no puedo amar las cosas del mundo? O sea, esto es algo muy, muy complejo, ¿no? Y delicado porque muchas veces, digo, este pensamiento afecta nuestra vida a tal punto de arruinarla. Más que beneficiarnos, que ese es el objetivo de Dios cuando le conocemos, parece que nos perjudica, ¿sí? Porque no lo entendemos, no entendemos las cosas que Él nos dice y no nos interesa entenderlas porque decimos, bueno, pues es que así me dijeron y así debe de ser, ¿no? O sea, nunca hubo en mí la curiosidad de acudir a Dios a ver cómo son las cosas. Entonces, necesitamos mucho de su ayuda. Miren, dice por aquí en 1 de Pedro 3:15, un, eh, pues es una orden de parte de Dios, ¿sí? Más que recomendación, es una orden porque dice, estén, y está usando ahí el imperativo, ¿no? Es una orden. Estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo el que demande de ustedes razón, ¿sí? De la esperanza que hay en nosotros, ¿no? En nuestro corazón. Ahora, cuando alguien nos empieza a cuestionar, ¿sí? Acerca de nuestras creencias, les digo, nos conocen y es porque nosotros lo decimos, ¿no?
Nos conocen por lo que no hacemos, ¿sí? Tú eres de los que no esto, de los que no van, de los que no oyen, de los que no comen, de los... Sí, efectivamente, soy de esos, decimos, y lo decimos con mucho orgullo. Ok. ¿Y qué más? Pues tampoco hago esto, no hago esto, sí, o sea, puro no, 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 y sí. Este, pero eso no es dar razón de nuestra qué, de nuestra fe. Esa no es nuestra fe. Es un montón de reglas, ¿sí? Que muchas de ellas, quién sabe dónde nos las inventamos, ¿sí? Pero cuando alguien nos pregunta, fíjense, aquí es donde está el problema. Cuando alguien nos pregunta, o sea, de realmente lo que importa, ¿sí? Temas realmente eh, importantes, valiosos, profundos, espirituales, ¿qué creen? No sabemos qué decir y nada más pujamos, ¿no? Y decimos, bueno, investigo, déjale pregunto al pastor, oiga, pastor, platique con mi amiga, decimos, oiga, pastor, tengo un familiar, o le decimos al anciano de la iglesia, tengo un familiar, un amigo que pregunta esto, quiere saber esto, para que lo visite, para que le hable. ¿Cómo ve? Porque no sabemos qué decir. Lo único que sabemos es lo que no hay que hacer, o lo que hay que hacer y no es puras reglas. Eso es lo único que sabemos de Dios, ¿sí? Pero si alguien nos pregunta sobre temas, profundos, ¿sí? Sobre profecía, sobre, eh, la salvación, sobre el evangelio en sí, o sea, no sabemos, porque nosotros nos enfocamos nada más en que, pues, en cubrir huecos en nuestra vida, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues guardando reglas, como para, pues, para agradar a Dios, ¿no? Para ir ganando puntitos, ¿no? Con Él. Entonces, esto es algo que es una situación muy triste, ¿no? En el cristianismo, que no nos permite crecer, no nos permite madurar, como decíamos ahorita. Y como todo adolescente, ¿sí? Nada más estamos dando la contra a todo. Y por eso siempre tenemos preguntas y cuestiones como, oigan, ¿podremos participar de esto? Oigan, ¿cuál es la postura de la iglesia en esto? Decimos. Pues fíjense cómo preguntamos la postura de la iglesia. Nunca decimos, oiga, ¿qué piensa Dios de esto? Decimos, ¿qué piensa la iglesia de esto? Pastor, ¿usted qué piensa de esto? Problema serio, ¿no? Entonces, necesitamos mucho la dirección de Dios en nuestra vida, necesitamos madurar, ¿sí? Y les digo porque preguntamos cosas que automáticamente pensamos que son malas, ¿no? Porque son del mundo. Y decimos, bueno, como es algo que está promoviendo el mundo y que se está dando y que se está hablando mucho de esto, yo tengo que desecharlo porque esto viene del mundo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si ahorita se habla mucho, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente, ¿sí? Es algo que escuchamos por todos lados, ¿no? Pero decimos, no, pues es como es algo que el mundo está promoviendo, es algo de lo que yo no tengo que participar, porque es del mundo eso. Pero eso nos olvida que esto es realmente hasta un mandato de Dios, ¿sí o no? Cuidar que el medio ambiente. Yo creo que este fue de los primeros mandamientos que Dios le dio al hombre cuando lo puso en esta tierra. Acuérdense que le dijo, tú tienes que cuidar este mundo y a todos los seres que habitan en él. Tú eres la cabeza, ¿sí? De esta creación, eres el jefe, el rey aquí, ¿sí? Y tienes que todo esto está a tu cargo. Tú eres responsable de esto. O sea, ¿desde cuándo lo dijo? Desde la misma creación, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, podemos escuchar mucho de eso y decir, no, pues eso no, porque es del mundo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí? Y saber distinguir
y entender que no todo se reduce a bueno y malo, ¿sí? A que es de Dios o no es de Dios. Y decimos, no, esto como no, no tiene nada que ver con lo espiritual ni tiene que ver nada con la iglesia, entonces es del diablo. ¿Qué significa cuando dice, nos dice aquí Pablo, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Quiere decir que tengo que desechar y rechazar todo lo que tenga que ver con actividades de este mundo. No, o sea, en absoluto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, nos invita a aspirar a las cosas eternas. No dice desecha tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, desecha la música, desecha todo lo que tenga que ver con este mundo. El mensaje principal de estas palabras es aspira a a lo eterno. Es decir, lo que tenemos aquí en la tierra no va a ser para siempre. Eso es lo que nos dice ahí Dios, ¿sí? Y como no va a durar para siempre lo que tenemos aquí, dice Dios, tienes que aspirar a algo más, porque yo te he llamado a algo más que lo que tienes aquí, lo que ves aquí, nada más, ¿sí? Tienes que pensar más en las cosas eternas que en las cosas que terrenales, porque cuando esto se invierte y cuando aspiro nada más a cosas aquí en la tierra, cuando mis metas nada más están aquí en este mundo, pues estoy muy limitado, ¿sí o no? Si pienso más en las cosas de aquí que en las eternas, pues mi vida va a ser muy triste. Y por eso pensamos que la felicidad se encuentra en cosas como el dinero, ¿sí? Como en el éxito personal, porque nuestra mirada está más centrada en qué, en las cosas de aquí. Y se nos olvida que hay algo mayor. Y por eso vivimos todos agüitados siempre, ¿sí? Este, dijo Juan, no amen las cosas de de este mundo. Si alguno ama que las cosas de este mundo, dice, no tiene a Dios. Y eso nos causa un conflicto, ¿sí? En el texto original, cuando dice amar, utiliza esta palabra agapá, que viene de la palabra agape, ¿sí? Una palabra griega, que esta palabra, acuérdense que tiene que ver con el amor perfecto. Sí, un amor que es entregado, que piensa más en el beneficio de otros que en el mismo, ¿sí? Así como Dios, ¿sí? Algo que como seres humanos, o sea, yo creo que no lo vemos en un ser humano, ¿sí? Por nuestra condición. Y cuando dice Juan, no amen las cosas de este mundo, nos está diciendo que no entreguemos todo, así como es este concepto de amor de entregarlo todo, ¿sí? Por una causa. Dice, no te entregues completamente a qué, a las cosas de esta tierra. No quiere decir que no las valores, porque entonces cuando empezamos a decir, ah, pues no le hace, voy a dejar mi trabajo, ya no le voy a hablar a mis amigos, ni a mi familia, tampoco ahora ya tengo mi familia aquí en la iglesia, ¿sí? Ya no voy a aspirar a nada aquí porque Dios dice que ponga mi mirada en las cosas de arriba, entonces ya no voy a trabajar, ya no voy a estudiar, ya no me voy a superar. Y ese es un problema también en el cristianismo, ¿sí? O sea, generalmente somos mediocres en todo, así, tristemente, porque no entendemos lo que Dios nos dice. Y Dios dice, no te entregues completamente, no entregues todo a las cosas de este mundo. Se vean cómo cambia el significado, ¿no? Cuando vemos este, lo que intentó decirnos el escritor, no realmente, a lo que leemos muchas veces, lo que nosotros entendemos. Entonces nos invita a tener nuestras prioridades en orden. Estos dos textos es lo que nos dicen. No quiere decir que no le hables, que ya no vayas, que no, ¿sí?
que dejes tu trabajo, tu escuela, tus amistades, tus proyectos. Dios quiere que continúes, ¿sí? Con tus proyectos, que tengas una buena vida aquí, pero quiere que tengas tus prioridades en orden. Primero las cosas que eternas, que tu objetivo esté en las cosas eternas, no las de aquí. Que no entregues todo tu amor, ¿sí? Que te entregues así, ciegamente a las cosas de aquí, porque son cosas que se van a acabar un día. Ese trabajo por el que tanto te entregaste y luchaste y pensaste que te iba a dar la felicidad, ya no lo tienes a lo mejor, o mañana no lo vas a tener. ¿Y qué va a pasar? Eso es lo que nos quiere decir Dios. Entonces, se fijan, por eso fracasamos muchas veces en nuestra vida espiritual. No somos lo que Dios espera, ¿sí? Pero no porque le fallemos, ¿sí? Sino porque eh, nuestro pensamiento está orientado hacia otras cosas que no es, ¿sí? Y nosotros pensamos que ah, fracasamos cuando, ay, es que le fallé a Dios, ay, es que hice esto y lo otro, cometí un error, ¿sí? Y no nos damos cuenta que le estamos fallando a Dios al ser infelices en este mundo, al no disfrutar todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Todas sus bendiciones, a nuestros amigos, nuestra familia. Y nosotros mismos nos encerramos en una burbuja, ¿no? Junto con otras personas que piensan igual que yo, porque sentimos que eso nos da identidad, ¿sí? Aquí todos, este, eh, nos peinamos así, ¿sí? Para hacer una diferencia aquí en el mundo. Todos nos peinamos para un lado y todos nos vestimos así. Y por eso nos conoce el mundo. Ah, son los de la faldota, así nos dicen, ¿no? Ah, son los de esto, los que traen siempre ahí su Biblia, ¿no? Bajo el brazo. Porque creemos que eso va a convertir a la gente a Dios, ¿sí? Mi forma de vestir, mi forma de peinar, eh, X cosas, todo externo, ¿sí? Y no nos damos cuenta que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, un cambio en nuestro corazón. Necesitamos que Dios ponga su mente en nosotros y ver el mundo como Él lo ve, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Y a lo mejor hasta contradictorio, ¿no? Que nosotros decimos, es que no hay que amar al mundo, ¿sí? Cuando vivimos en este mundo, cuando nacimos aquí y aun cuando Jesús dijo, ¿sí? Que Dios amó tanto a este mundo, que dio a su Hijo único para rescatarnos. Dios ama a este mundo. Obviamente no ama todo lo que existe en este mundo. Hay cosas que, hay muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y es donde nosotros tenemos que hacer que es ese balance, ¿sí? Vamos a terminar con la cita que leímos ahorita al principio. Juan 17. Vamos a leer del 15 al 18. Les voy a invitar a que lo lean por ahí. Vamos a intentar aquí parafrasearlo, ¿sí? Intentar ver lo que dice Jesús, ¿sí? En esta oración. Este capítulo es muy famoso, ¿verdad? Por las palabras de Jesús, una oración que hace un poco antes de morir. Y el versículo 15, donde nos dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Sí, porque podemos decir, bueno, pues Dios no quiere que nos estemos contaminando aquí
con cosas, con personas, y por eso nos aislamos, ¿sí? Y por eso empezamos como que a intentar dejar, ¿sí? Cosas de lo que éramos antes, de las amistades que teníamos antes, de las actividades que realizábamos. Esto es lo que quiere decir Jesús con estas palabras. Dice, ellos tienen una vida en este mundo. Aquí nacieron, ¿sí? Entonces no dice Dios, llévatelos de aquí ya, ¿sí? Ellos tienen una que, tú tienes una vida en este mundo, ¿sí o no? Sí. La oración de Jesús fue, dales la capacidad de distinguir que lo malo. Por eso dice, te ruego que los guardes del mal. O sea, no dice, ya llévatelos de aquí porque llévatelos a otro planeta, a otro mundo, porque esto no se puede aquí. No, Dios dice, aquí nacieron, aquí tienen una vida. Y Dios quiere que esa vida sea que agradable aquí, con todas las desventajas, ¿no? Que tenemos por el pecado, pero se puede tener una vida que, buena, una vida feliz. La oración de Jesús fue que nos diera Dios que la capacidad de distinguir lo malo, ¿sí? Y dice el versículo 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Porque les digo, nosotros lo usamos de otro, nos vamos por otro lado, ¿sí? Me invitan a una reunión y dicen, no, es que yo no soy del mundo. Sí, gracias. No, dice aquí Jesús, dice, ustedes tienen un destino eterno. Por eso dice que no pertenecemos a este mundo, así, al menos así como lo conocemos, ¿sí? Ustedes tienen un destino eterno muy diferente, dice aquí, distinto a cualquier expectativa terrenal. O sea, mis expectativas, mis aspiraciones no deben de quedar aquí en este mundo. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra que utiliza por ahí para santificar, significa hacerlos o hacernos semejantes a Él, ¿sí? No quiere decir que te va a poner una aureola, que a veces eso pensamos, "Ah, es un santito, no hace, no comete pecado, no se porta mal". Eso no es la santidad. La santidad dice aquí, es que, dice la oración de Jesús, es que cada vez seamos más semejantes a Dios en carácter, ¿sí? Y ahí nos da el medio para lograrlo, ese, por medio de tu palabra. Porque la palabra de Dios es un reflejo del carácter de quién, de Dios. Y en la medida que yo acudo a su palabra, voy a reflejar más el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, si se fijan, no tiene nada que ver con lo externo. No oró Jesús aquí, "Oye, hazlos entender, ¿verdad? Para que le bajen a la falda, para que ya no escuchen esa música, para que no toquen guitarra eléctrica ahí en la iglesia". Jesús jamás pensó en eso, ¿sí? En las cosas en las que nosotros le damos importancia, Jesús ni siquiera las tocó, ¿sí? Y el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y aquí podemos decir, pues no, que no hay que amar al mundo. Y Jesús está diciendo aquí, dice, yo tengo una misión en este mundo, por eso estoy aquí, por eso nací aquí y tuve una vida, dice Jesús. Y trabajé y reí y comí e hice amistades. Es decir, Jesús se involucró en las cosas de este mundo, en las que nosotros rechazamos y decimos, no, es que no hay que ser como los del mundo, no hay que amar al mundo. Jesús amó a este mundo, pero nosotros no entendemos bien, ¿no? Estas palabras, este juego de palabras,
Eh, y tanto amó este mundo que decidió venir a compartir aquí nuestra suerte también, nuestra, a ver las cosas como desde nuestra perspectiva, ¿sí? Y dice Jesús aquí, dice, yo tengo una misión en este mundo. Dice, tú me enviaste aquí. Dice, y de la misma manera todos ellos, tú y yo, dice, también tenemos una misión aquí. Tenemos una vida y Dios, Jesús está pidiendo aquí que Dios nos dé la sabiduría, el discernimiento necesario para poder distinguir lo malo, ¿sí? Que no nos vayamos por otro camino. Eh, asegura aquí que nuestro destino está donde. Nuestro destino es eterno. No está en las que a veces nuestros planes tan limitados que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Quiere que cada día seamos más semejantes a Él, ¿sí? Y que cumplamos con nuestra misión en esta tierra. Y dice, yo también los envío al mundo. O sea, yo les dejé una misión, tanto como iglesia, ¿sí? Como en lo personal. Entonces, si se fijan, estos textos, ojalá, ¿no? Que empiecen a cobrar otro sentido, porque si se fijan, no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que a veces pensamos, con cómo los interpretamos y cómo muchas veces eso nos lleva a vivir una vida cristiana insatisfactoria, ¿no? Una vida triste, una vida amargada, sin mucho que ofrecerle, ¿no? A este mundo. Al contrario, ¿no? Parece que este, eh, estamos aquí a veces como para juzgar, ¿no? O para eh, decirle a la gente, ¿no? Lo que tiene y lo que no tiene que hacer. A veces pensamos que esa es nuestra tarea aquí, ¿no? Sí. Nuestra tarea aquí es reflejar el carácter de Dios ante el mundo. Quiere que el mundo lo conozca a través de nuestra persona, no de lo que podamos decir, ¿sí? Sino de cómo vivimos. Que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar un canto y terminaremos con una oración. Si amamos solo aquellos que fácil son de amar y solo damos esperando recibir, nuestro amor es limitado sin llegar más allá y buscamos toda aclamación. ¿Cuál diferencia mostraremos? Que probará que nuestro Padre es Dios. Entonces sabrán quién es Jesús. Entonces sabrán que somos de Dios si nos damos a Él como Él se entregó. Entonces podrán ver a Jesús en nuestro amor. El amor no exige ni egoísta es y olvida
Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, porque Señor nos haces ver, Señor, lo que esperas de cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si es que hemos caminado, Señor, por un camino, Señor, equivocado. Ayúdanos, Señor, a recapacitar, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres, Señor, que tengamos una vida plena en este mundo, que podamos, Señor, vivir con alegría, Señor, con esperanza y que eso podamos transmitirlo, Señor, a los demás. Ayúdanos a lograrlo, ayúdanos a poder, Señor, conocerte cada día más y a crecer, Señor, hasta ser como tú. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Feliz mitad de semana a todos. Un saludo. Mm, o así mejor. La otra combo así que se va al techo. Feliz mitad de semana. Feliz mitad de semana. Sí, Feliz mitad de semana. Bien, saludos. Feliz mitad de semana. Feliz mitad de sí. semana. Feliz mitad de semana. Saludos, tía. Saludos, saludos. Bye, bye. ¿Cómo están? Nos vemos, que descansen. Vientos, vientos, ¿cómo están ustedes? Vientos también. Con mucha agua ahora sí. Gracias a Dios, ya se Sí. refrescó poquito. Ya era necesario. Simón, sale pues. Simón, da. Sal y vale, nos vemos pues. Dale, que descansen. Nos vemos luego. Mira, Ahí sí. Ahí nos... Y prendemos la cámara porque se ve el techo. Ey. Para que nos salude el techo. No, ni la prendió Caleb. Sale pues. Arriba, mira, acá ando, arriba. Mm, Sale. Y nos vemos, mijo. Nos vemos. Y yo creo que con todo alcohol, David olió como que había pasado ahí un borrachillo.